España y Colombia, dos gobiernos, una misma deriva hacia la impunidad. Cuando el poder se blinda, la democracia se fractura. Muy bien, la historia se repite, no como tragedia y luego como farsa, sino como síntoma de un mismo deterioro. Desde Madrid hasta Bogotá, se reproduce un patrón político que convierte a los gobiernos en estructuras defensivas, más preocupadas por blindar al líder y su círculo que por garantizar el funcionamiento autónomo de las instituciones. Pedro Sánchez, quien hace apenas unos años exigía la dimisión de su antecesor por una citación judicial, se encuentra ahora cercado por investigaciones que alcanzan a su esposa, a su hermano y varios de sus colaboradores más cercanos. La decencia, bandera con la que llegó al poder, ha sido enterrada bajo una montaña de cinismo. No se trata de un caso aislado y mucho menos de una casualidad. Lo que hoy ocurre en España no es sino el reflejo europeo de un modelo de poder que también ha hecho metástasis en América Latina, particularmente en Colombia. Pedro Sánchez y Gustavo Petro comparten algo más que una retórica progresiva. Ambos son operadores de un mismo estilo de gobierno que tras prometer una renovación moral se dedica a erosionar sistemáticamente los contrapesos democráticos. Es el populismo vestido de institucionalidad, el poder convertido en un refugio frente a la rendición de cuentas. Contexto español. La estrategia de desmantelamiento democrático. El gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado una ofensiva sin precedentes contra el Estado de Derecho. No se trata de una mera disputa ideológica, sino de una confrontación abierta con los pilares que sostienen la democracia liberal: independencia judicial, libertad de prensa, separación de poderes. La reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, bajo el pretexto de la igualdad de oportunidades, es en realidad un mecanismo burdo para colonizar la justicia con perfiles afines del Ejecutivo. Una justicia dócil, maleable, ideologizada, que deje de ser un contrapeso y se convierta en cómplice. La gravedad del asunto se multiplica al observar cómo el gobierno ha reaccionado ante las investigaciones que rodean a su entorno. En lugar de cooperar con las autoridades, el Ejecutivo optó por atacar a jueces y fiscales, señalarlos como propagadores de bulos y acusarlos de estar contaminados por un sesgo ideológico. Para los que acaban de llegar, este apartado habla sobre España, no sobre Colombia, aunque yo sé que parece que estuviéramos hablando de lo mismo. La respuesta no fue institucional, sino propagandística. 5 días de silencio, una carta pública plagada de sentimentalismo y una vuelta calculada al ruedo político con una agenda destinada a socavar lo poco que aún queda de autonomía institucional. El mensaje fue claro: la ley debe adaptarse al poder y no al revés. El caso del fiscal general, procesado por filtrar información para dañar a una adversaria política, representa una radiografía perfecta del deterioro. Quien debiera ser garante de la legalidad se convierte en ejecutor de una vendetta periodística. Y mientras las asociaciones de jueces y fiscales claman por la defensa del orden constitucional, el gobierno los ignora o peor aún, los difama. La justicia estorba, por tanto debe ser silenciada, domesticada o simplemente sustituida por una narrativa que justifique lo injustificable. No estamos ante un conflicto político común, sino ante una mutación institucional que amenaza con convertir a España en una democracia fallida. Paralelismo con Colombia. Petro como gemelo estratégico de Sánchez. Gustavo Petro, al igual que Pedro Sánchez, se presenta como un redentor político, un moralista en un sistema corrupto. Sin embargo, su accionar revela la misma lógica de inmunidad disfrazada de transformación. En Colombia, las reformas impulsadas por el petrismo han tenido un objetivo recurrente: debilitar los organismos de control, presionar a la Corte Constitucional, consolidar el poder en la figura presidencial y legitimar mediante la movilización callejera decisiones que en el marco de una democracia sólida deberían pasar por el filtro institucional.
Petro, como Sánchez, no busca reformar la democracia, sino domesticarla. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando la escribí no había sucedido lo del registrador hoy. También buscan perseguir, acorralar e intimidar al registrador nacional. Ambos líderes entienden el poder no como un mandato con límites, sino como un instrumento de redención personal y política. Donde Sánchez pacta con independentistas y filoterroristas para conservar a la Moncloa, Petro apela al discurso revolucionario para justificar alianzas con sectores radicales y justificar intervenciones institucionales agresivas. En ambos casos, la retórica progresista sirve de coartada para prácticas autoritarias. No gobiernan, se protegen. No representan al pueblo, se amparan en él para avanzar en su blindaje judicial. La impunidad, lejos de ser un efecto colateral, es el eje rector de su praxis gubernamental. Ahora vamos con un análisis político, el populismo como mecanismo de impunidad. El populismo contemporáneo, tanto en España como en Colombia, ha dejado de ser un fenómeno discursivo para convertirse en una maquinaria de captura institucional. No se trata de un populismo de promesas, sino de impunidad operativa, un modelo que utiliza la legalidad para vaciar el Estado de contenido republicano. En nombre del pueblo se clausuran las cortes. En nombre de la justicia social se pisotea la justicia real. Y en nombre de una falsa pluralidad se instala un pensamiento único que condena como antidemocrático todo lo que no encaje con la agenda del Ejecutivo. Pedro Sánchez y Gustavo Petro encarnan esta nueva forma de lumpen de Estado, líderes sin respeto por la institucionalidad, que fingen decencia mientras acumulan poder al margen de la ley. No son reformistas, sino operadores del desmantelamiento. La colonización del sistema judicial en España y la presión sobre las altas cortes en Colombia son dos caras de la misma moneda. El objetivo no es gobernar mejor, sino asegurarse de que nadie los gobierne, ni siquiera la Constitución. En su lógica, la ley es una herramienta si sirve al poder, un obstáculo si lo limita. Ambos gobiernos han demostrado que no basta con invocar la democracia. La verdadera amenaza no viene de golpes militares ni de revoluciones armadas, sino de la corrosión lenta y metódica del orden constitucional desde dentro. El verdadero populismo no se grita en las plazas, se redactan decretos, se negocian cenas, se filtra a los medios y se imponen las reformas. La diferencia entre un demócrata y un populista no está en las palabras, sino en el respeto o desprecio por los límites. Y tanto Sánchez como Petro han demostrado no tener ninguno. 5 datos curiosos. Miren, el atentado frustrado contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un ambiente de estigmatización sistemática desde el poder. Durante meses el presidente Gustavo Petro mencionó reiteradamente el nombre de Uribe Turbay en sus discursos, asociándolo a la corrupción, al régimen y al pasado que debía ser derrocado y eliminado. La insistencia con la que lo señaló en plazas públicas creó un clima propicio para que actores radicalizados consideraran legítimo atentar contra su vida. Este episodio demuestra cómo el lenguaje oficial puede devenir en violencia política, cuando el líder actúa como agitador más que como jefe de Estado. Segundo, Pedro Sánchez pidió disculpas por el expediente judicial de Santos Cerdán la semana pasada, pero hace apenas 7 años exigía la renuncia de Mariano Rajoy por un caso judicial menor y sin imputación directa, diciendo que el Congreso no estaba para aceptarle disculpas al presidente de gobierno. El actual presidente del gobierno español consideraba en 2018 que la mera citación de Rajoy como testigo ya era razón suficiente para dejar el cargo por dignidad. Hoy, con su entorno judicialmente comprometido, incluido su más estrecho colaborador político, Sánchez ha optado por el silencio institucional y el relativismo ético. Las excusas sustituyen la rendición de cuentas, confirmando el doble rasero con el que opera el poder cuando se aferra a sí mismo como fin último. 3. En Colombia, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
ha evidenciado una red de corrupción estructural dentro del gobierno Petro, con recursos desviados a políticos aliados y compra de lealtades parlamentarias. Lo que comenzó como una denuncia sobre sobrecostos en carrotanques para La Guajira ha escalado hasta comprometer al círculo más cercano del Ejecutivo, incluyendo a altos funcionarios de la presidencia y a uno de los mejores amigos de Gustavo Petro, al señor Carlos Ramón González. La compra de votos mediante contratos públicos revela que el discurso anticorrupción del petrismo es retórica vacía y que el poder ha replicado e incluso perfeccionado los mismos vicios que prometió erradicar. 4. David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencia en el ámbito cultural. A pesar de los intentos del gobierno por minimizar el caso, la instrucción judicial avanza, dejando en evidencia cómo el núcleo familiar del presidente de gobierno también se encuentra bajo el foco de las autoridades. La sombra de los privilegios y las redes clientelares amenaza con ampliarse. Mientras el Ejecutivo insiste en blindarse tras narrativas de persecución mediática, desviando la atención pública del fondo del asunto, la confusión creciente entre lo público y lo privado en el poder. 5. Los casos de Nicolás Petro y Begoña Gómez constituyen las dos principales fracturas éticas del discurso moralizante que llevó a Gustavo Petro y a Pedro Sánchez al poder. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, ha sido acusado de recibir dineros irregulares de empresarios a cambio de favores políticos durante la campaña de su padre. En paralelo, Begoña Gómez, esposa de Sánchez, es investigada por posibles influencias indebidas y beneficios personales derivados de su posición. Ambos casos muestran que el relato de regeneración ética promovido por estos líderes no resiste el más mínimo escrutinio. El poder, lejos de purificarlos, los ha exhibido en su más cruda fragilidad.